Buen día, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Es una alegría poder reunirnos una vez más. Me alegra deciros que seguimos con la serie del libro de Marcos. Es una bendición poder compartir con mi hermana lo que yo estoy disfrutando con poder profundizar en la palabra de Dios sin poner tiempo al reloj, ¿no? Es decir, sin tener prisa de salir corriendo a los versículos, ¿no? Sino que detenerse en lo que está diciendo Dios en su palabra, y así podemos aprender lo que Él nos quiere decir, ¿no? Y estar atentos. Y a esta serie la llamamos El Evangelio de Cristo el Rey, porque vimos que al leer todo el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de que el autor quería testificar a los romanos, quería dejar claro: mira, romanos, vosotros tenéis un rey sobre vosotros, ¿no? Que es, en aquel momento era César, ¿no? Que estaba gobernando allí. Y entonces ellos tenían como la máxima autoridad, es decir, nadie podía decir nada en contra del rey, porque si no tenía peligro de muerte, ¿no? Y entonces tenían en alta estima a su rey terrenal. Y lo que Marcos quiso hacer con el Evangelio, ¿no? Cuando escribió estas palabras, era presentar a un rey que es supremo, a un rey que tenía autoridad por encima del rey que ellos conocían. Entonces quería presentarles a ellos a Cristo como el rey soberano, entonces el rey supremo. Y por eso hemos dado, ¿no?, este nombre, este título a esta serie, como El Evangelio de Cristo el Rey. Hoy es el día 17 de la serie, así que estamos intentando al máximo sacar jugo aquí de los textos que vamos leyendo, lo que no significa que estamos sacando todo lo que podríamos sacar, porque la palabra de Dios es tan profunda y tan completa que tardaremos toda la vida de poder estudiarla y aprenderla y conocerla, ¿no? Pero nos esforzamos con los recursos que tenemos hoy para poder profundizar y poder aprender lo que podemos aprender hoy, ¿no? Así que vamos a profundizar en los últimos versículos del capítulo 4. Hoy estaremos leyendo los últimos versículos del capítulo 4. Dice así la palabra, a partir del versículo 35 vamos a leer. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca, ¿no? También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos vida para nosotros. En ella encontramos sanidad para nosotros. En ella encontramos la verdad que nos libera de la esclavitud de la mentira. Que nos libera de estar presos y atados por mentiras. Que escuchamos mentiras, que recibimos y que las creemos porque pensamos que son la verdad. Y nos dejan atados. Y gracias porque tu palabra nos trae la luz para que podamos ser libres de verdad.
Incluso cuando, como comentábamos en esta mañana, ¿no, Dios? Incluso cuando no éramos conscientes de que estábamos atados y presos. Así era nuestra condición, Señor. Pero tú abriste nuestros ojos y nos llevaste, Señor, y nos llevas cada día a poder ver, Señor, verte a ti, que eres la verdad, como hemos leído esta mañana, el camino, la verdad y la vida. Y al verte a ti, Señor, podemos conocer la verdad sobre quién eres tú, la verdad sobre quiénes somos nosotros, y esto nos libera. Te damos gracias por ello, Señor, y pedimos, haz esta obra en esta mañana. Haz esta obra, Señor, en nuestros corazones. Muéstranos a Cristo. Muéstranos a Cristo. Muéstranos un poco de la belleza de Cristo en esta mañana, para que podamos ser transformados, para que podamos ser liberados de mentiras que nos atan, para que podamos vivir de verdad en libertad. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Muy bien, aquí el versículo 35, ¿cómo empieza? Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Entonces, yo no sé, yo creo que sí, ¿no? Ya tuviste aquel día de trabajo agotador, intenso, ¿no? Que llegas a casa y estás hecho polvo, ¿no? Como se dice aquí. Aquellos días que llegas a casa y lo único que quieres es ducharte y tumbarte en la cama y decir, no quiero nada más. A mí incluso no es fácil, ¿eh? Pero a veces estaba tan cansado que me quitaba el hambre. No sé si te ha pasado así, de estar tan agotado y decir, no, quiero ducharme e irme a dormir. No, a algunos jamás les pasa esto, ¿no? A algunos jamás se les quita el hambre. A mí también es difícil, ¿eh? Pero sí, ya me ha pasado. Ya estuviste tan cansado que no querías nada más que entregarte, ¿no? A rendirte a la cama y decir, aquí me quedo tumbado hasta que pueda dormir, descansar y luego despertaré y veré qué haré de mi vida, ¿no? Yo ya estuve así, ¿no? En esta condición y yo me estaba imaginando Cristo, ¿no? Después de todo un día estar orando por las personas. El texto que leímos la última vez, ¿no? La semana pasada decía que había tanta gente que quería estar cerca de Cristo, que quería tocar a Cristo, que quería hablar con Cristo, que Él se puso en una barca para poder hablar con la gente, porque ya era demasiada gente que estaba a su alrededor. Entonces, yo me he imaginado, ¿no? Todo un día así, enseñando, hablando, compartiendo con la gente, contestando a la gente, sirviendo a la gente, orando por los enfermos, recibiendo a la gente. Esto es agotador, es un trabajo que no deja uno relajado al final del día, sino que se siente el cansancio en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo uno esto al estar a las orillas, ¿no? del mar, ¿no? La última vez que estuvimos con la iglesia, volví a casa hecho polvo también. No tanto como otros días, pero sí que sentía el cansancio en el cuerpo. Y esto que hice una siesta allí, ¿no? Bajo la sombrilla, en la silla. Pero aún así se siente con la calor del sol el cansancio que va produciendo en nuestro cuerpo, ¿no? Que nos vamos quedando sin fuerzas, ¿no? Entonces yo pensaba, todo esto sumando toda la gente y más la calor allí, agotadora, ¿no? Sobre Cristo. Cómo Él debería de estar sintiéndose al final, y no solo Él, sino sus discípulos. Porque a veces, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Si tú estás haciendo algo, parece que las horas pasan volando. Pero si tienes que acompañar a alguien que está haciendo algo y tú no estás haciendo nada, dices, ay, esto parece eterno. No pase, y dices, ¿y cuándo va a acabar? ¿No? Y esto los hijos saben muy bien, ¿no? Papá, mamá, ya está. No, papá, mamá, ya está. Ya vamos, ¿no? O en un viaje, ¿no? En el coche que están todo el rato, cada 30 minutos, ¿no? A cada 10 a veces. ¿Y qué? ¿Ya llegamos? ¿Y qué? ¿Ya llegamos? ¿No? Aquel que está conduciendo va distraído porque tiene que estar atento. Y entonces parece que pasa rápido. Y yo me imaginaba, no solo Cristo, ¿no? Como los discípulos también cansados, después de todo un día. Y entonces llega al final de todo
Y es entendible que Cristo estuviese cansado porque a pesar de seguir siendo 100% Dios, Cristo también era 100% hombre. Entonces tenía hambre, tenía sed, ¿no? Se cansaba. Y yo me imagino lo agotado que debería estar. Entonces dijo, ¿no?, que cuando llegó la noche, después de todo un día, Él dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, ¿no? Ellos estaban en el mar de Galilea. Y Él dijo, pasemos al otro lado. Entonces yo me imagino aquí los discípulos, igual que los hijos, diciendo, ya, por fin descanso, ¿no? Ya se imaginaron allí, bajo la luz de las estrellas, ¿no? Allí flotando en el agua, sintiendo la brisa, ¿no?, que viene por la noche allí, diciendo, ¡ay, qué bien!, ¿no? Genial, un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso, sin tanta gente, tanto jaleo, ¿no? Aquí nosotros a solas con nuestro maestro. Pero ellos no podían estar más equivocados sobre lo que vendría después, ¿no?, como hemos leído. El versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, ¿no?, compartiendo a la gente, y había también con él otras barcas. Un dato curioso, ¿no?, que me ha parecido curioso decirlo, ¿no?, es que el mar de Galilea se llama mar, y ya dije otra vez también, pero no es un mar, es un lago, es un gran lago, ¿no? Sus dimensiones son 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. Entonces nosotros, bueno, para nosotros decimos, oh, qué grande, ¿no? Pero bueno, es un lago y está rodeado por tierra, entonces no es un mar. Pero claro, en la época la gente veía tanta agua, ¿no? Decía, aquí hay un mar también. Lo llamaron Mar de Galilea, pero es un gran lago. Su profundidad máxima son 48 metros, que también tela, ¿no? Yo ya estuve en una piscina, la más profunda que estuve tenía 4 metros. Y allí abajo no hacía mucha gracia estar tanto tiempo, ya os digo. Pero así era el lago, ¿no? Entonces, con una buena condición climática, yo creo que es importante que sepamos las dimensiones del lago, porque imaginaros que ellos como pescadores ya sabían más o menos cuánto tiempo tardarían para llegar al otro lado. Si fuesen de ancho, se calcula que yendo tranquilamente podrían en unas 3 horas llegar al otro lado. 3 horitas en la noche. Bueno, ya vamos ahí tranquilos y llegamos al otro lado. Si fuese para ir todo lo largo, ¿no?, podrían tardar casi el doble, 6 horas. Entonces sería casi toda la noche para cruzar y estar a la otra punta, ¿no? Entonces, como mucho, 6 horas de estar ahí navegando para llegar al otro lado. Entonces, como algunos de sus discípulos eran pescadores, estaban acostumbrados a estar en el mar, entonces seguramente dijeron, qué bien, ¿no?, vamos a estar tranquilitos. Pero de repente, y en esta vida siempre hay los de repentes, ¿sí o no? En esta vida siempre hay los de repentes. El versículo 17 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echando las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Seguro que ya te ha pasado algo parecido, ¿verdad? Te despiertas, parece un día normal, y de repente llegas al trabajo y ¡zasca!, ¿no?, como se dice aquí. Una tremenda tempestad. No te la esperabas. Parecía un día normal, pero allí está. O si no, vas al médico, una revisión normal de cada año que vas, y de repente, ¡fua!, una tempestad. Tu cónyuge te llama para hablar, como cualquier otro día, vamos a hablar, vamos a tener un tiempo para hablar, y ¡zasca!, una tempestad. Te vas a dormir pensando que será una noche más tranquila, vas a despertar en la mañana siguiente, pero luego, a mitad de la noche, suena el teléfono con una urgencia y una tempestad que tienes que lidiar con ella. Con los discípulos pasó lo mismo. Cuando menos lo esperaban, les vino esta tempestad. Ahora, ¿te has fijado que no dice que les vino una tempestad, sino dice una gran tempestad?
Y dice que la palabra en el original habla sobre mega, ¿no? Es mega, es que la cosa está fea, de verdad, ¿no? Es decir, unos cuantos discípulos eran pescadores, ¿no? Ya sabemos. Era gente con experiencia desde niños de estar en el mar, ¿no? Con sus padres, aprendiendo el arte de la pesca. Entonces, seguro que ya habían pasado por tempestades. No es posible, ¿no? Tanto tiempo y nunca hubiesen pasado por tempestades. Entonces, yo me imagino, ya sabían cómo era, ya tenían el oficio. Ahora, aquí dice que fue una gran tempestad. Incluso aquellos que eran expertos se vieron en una situación abrumadora. Y ya dijeron, ya no sabemos qué hacer. Ahora, ¿no te suena esto de algo? Hay tempestades que aparecen en nuestras vidas, que son tan fuertes, son tan abrumadoras, que no las podemos manejar. Se escapan de nuestro control. Son cosas muchas veces que no las decidimos nosotros, se nos vienen encima. Hacemos todo lo mejor que podemos, todo lo mejor que tenemos con los recursos que tenemos, pero lo único que vemos es que no nos sirve de nada. Y que al final nos vamos a morir, nos vamos a rendir porque no nos sirve. Aquí en este punto quería recordar, ¿no?, los 2 cimientos que Cristo nos enseñó en Mateo 7, del 24 al 27. Y es curioso que sin saber nada, ¿no?, Dios tocó el corazón de Brian para elegir la canción Construiré mi vida en Cristo, ¿no? Y este pasaje habla sobre construir nuestra vida de 2 maneras diferentes. Habla que el hombre prudente construyó su casa sobre una roca. Entonces vinieron los vientos, vinieron las tempestades que traen la vida, las aguas, y esta casa permaneció firme, no fue destruida. Ahora también habla del insensato que construyó su casa en la arena. ¿Qué pasó? Igual, vino los vientos, vino la tempestad y se derrumbó la casa porque los cimientos no la podían sostener. Cristo dice que el prudente, este que construyó su casa sobre la roca, es aquel que escucha las palabras de Cristo y las pone por obra en su vida. Y el imprudente, aquel que escucha también, pero no le hace caso. No las practica. La tempestad viene sobre las 2 casas. Viene sobre la vida de los 2 hombres. No viene sobre uno. Porque hay gente que anuncia un evangelio falso a la gente. Diga, ven a Cristo que tu vida ya será un mar de rosas, ¿no? Ven a Cristo que todo se va a solucionar. Todo va a suceder como tú quieres, ¿no? Serás el mejor en tu trabajo, tendrás el mejor coche, la mejor casa. Hay gente que anuncia el evangelio así como si fuese un mercado y estás vendiendo la lotería, ¿no? La lotería de la vida. Pero no es correcto de acuerdo con la palabra de Dios. Porque el mismo Cristo nos dijo que en este mundo tendríamos tribulaciones, tendríamos aflicciones, pasaríamos por persecución, incluso por servirle a Él. Vemos en esta historia 2 clases de fundamentos. Un fundamento sólido y un fundamento que no sirve de nada. Que parece que está bien porque a la hora que uno hace, parece que todo está bien, pero no aguanta cualquier tipo de adversidad climática. Entonces, aquel que construyó su casa en un lugar firme, en algo que es sólido, cuando viene la tempestad, y viene, es una persona que permanece firme. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde estás construyendo tu vida? ¿En qué estás construyendo tu vida? ¿En qué estás fundamentando tu vida? ¿En qué estás fundamentando tu corazón? De aquí a 5 años, ¿cómo quieres que esté tu vida? ¿Cómo quieres estar? Si te viene la próxima tempestad,
hoy mismo o mañana, porque no sabemos cuándo vendrá. ¿Qué tienes en tu corazón, qué tienes en tu vida que te pueda dar la fuerza y el valor necesario para permanecer firme y no derrumbarse? ¿Estás aplicando los principios de Dios que estás aprendiendo en tu vida? ¿Estás escuchando el consejo de Cristo? ¿Estás buscando vivir su voluntad cada día? ¿O estás poniendo tu confianza en las cosas y en los cimientos que son como una arena? Parece sólido, parece algo bueno, pero luego cuando nos azota la tempestad, no nos sirve de nada, ¿no? Igual aquel que es rico y tiene un montón de amigos, ¿no? Y cuando le vienen los problemas y le acaban el dinero, los amigos también se van, ¿no? Y dice, ¿y dónde están aquellos que se decían mis amigos, ¿no? Y entonces, si nuestra confianza estuviese en los amigos, estaremos perdidos en este sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde estás poniendo tu vida? ¿Dónde estás construyendo tu vida? Porque aunque no seamos conscientes, o estamos construyendo nuestra vida y nuestro corazón en un fundamento sólido, o estamos construyendo nuestra vida en un fundamento que parece sólido, pero no resiste a las tempestades. Segundo punto, ellos buscaron al rey. Ellos buscaron al rey. Entonces el primer punto es, todos pasamos por tempestades, ¿no? Por eso necesitamos ver dónde construimos nuestra vida. El segundo punto es, ellos buscaron al rey. El 38, la primera parte dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro. Entonces aquí, leyendo el texto, parece que ellos intentaron, ¿no?, como expertos, lidiar con la situación, pero no llegaron a un punto, ¿no? No llegaron a una solución como expertos. Entonces su solución fue la última, decir, maestro, despierta. Ahora, vamos a ponernos en escena, ¿vale? Yo sufro un poco entrando en los barcos porque me mareo en 2 segundos, pero vamos a imaginar que estamos allí, ¿no? De repente empieza a llover, de repente empieza a hacer viento. No sé si ya estuviste en una barca. Yo estuve en una que cabían, creo que eran 40 personas, esta de madera, así un poquito más antigua. Y claro, el hombre tenía que ir así, paralelo a las olas. Entonces, mientras íbamos, el barco hacía así, ¿no?, con el viento que hacía. Y aquí para mí ya se acabó la fiesta en 2 minutos. Cuando llegamos allí, porque mientras estaba así, ¿no?, y las olas venían así, bien. Pero cuando él se puso así y las olas chocaban en la lateral del barco y esto no había maneras de ver el horizonte, para mí se acabó la gracia, ¿no? Pero yo veía al que conducía, estaba relajado, estaba jugando allí, hablando con la gente, haciendo bromas. Entonces yo dije, bueno, yo creo que no vamos a tumbar, porque las olas no eran muy altas, pero impresionaba un poco. Yo me imagino a ellos, ¿no? Y os pido que os pongáis ahora en situación también. Todos estamos en un barco, empieza a llover, empieza a hacer viento, vemos que se mueve el barco, pero vemos la gente que trabaja allí, el capitán, la gente que trabaja, y todos están haciendo vida normal, están relajados. ¿Qué pasa con nosotros? Decimos, bueno, ¿ves? Si ellos no están desesperados, yo tampoco, ¿no? Está todo normal. Solo los expertos están acostumbrados con ello, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿y si de repente empiezas a ver que ellos mismos, el capitán y la gente que es experta, está desesperada, corriendo para todos los lados, tirando cosas al mar, diciendo, vamos a hacer algo porque si no la cosa no va a salir bien? Yo, no sé vosotros, pero ya me pondría ya, además de mareado, hiper desesperado y ansioso, diciendo, el medidor de ansiedad mío estaría explotando ya, ¿no? Incluso, imaginaros, incluso los pescadores expertos estaban allí y estaban desesperados. Significa que era de verdad una gran tempestad. Era algo que ellos ya salía de su control. Y es justo en este momento, en nuestras vidas, son justo en estos momentos que
Dios nos llama para estar junto a Él. Que Dios nos dice, clámame a mí, búscame a mí. Y yo estoy seguro que unas cuantas tempestades que estás pasando en tu vida o que pasaste en tu vida son parte de la voz de Dios clamándote a ti diciendo, búscame a mí, acércate a mí. Yo te puedo dar lo que tu corazón está necesitando. Yo te puedo dar lo que tu corazón necesita. Confía en mí, conóceme a mí. Ya que hemos visto que las tempestades no destruyen, ¿no?, la vida o la persona que pone su fundamento en Cristo, entonces, ¿qué dice la Biblia de las tempestades? ¿Qué es lo que hacen en nosotros estas tempestades y estas tribulaciones? Vamos a recordar lo que dice Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, ahora ya viene, atentos que viene una locura, ¿vale? Pero está todo bien. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Pero esto no es nada normal, ¿verdad? Normalmente nos gloriamos porque ganó nuestro equipo, ¿no? Y vamos ahí, es que Barça ganó, ¿no? Los que son madrileños dicen que no, que tiene que ser Madrid. Es decir, nos gloriamos con cosas que parecen victorias para nosotros, que parecen soluciones, son cosas que nosotros queríamos que fuesen así y fueron. En eso tenemos la tendencia a gloriarnos. Pero aquí dice que los discípulos de Cristo se gloriaban también, no solo en esto, también en las tribulaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué una persona puede gloriarse por ver que algo malo o difícil o duro sucede en su vida? Y luego él dice, utiliza un verbo y dice sabiendo. Sabiendo. Por eso es tan importante conocer a la palabra de Dios, conocer a Dios. Porque ellos dijeron, sabiendo que la tribulación produce algo en nosotros. Es decir, la lucha que estás pasando, la tempestad que estás pasando, no es simplemente porque sí. No es algo al azar que pasa en el mundo y bueno, tú estás ahí por acaso. Hay algo que Dios te quiere enseñar. Y dice que la tribulación produce. Dios quiere producir algo y Dios quiere generar algo en tu corazón. Y dice que produce, en primer lugar, paciencia. Oh, la paciencia. Qué difícil, hermanos. No sé para vosotros, ¿eh? Pero yo cuando estoy pasando por un dolor, lo que menos tengo es paciencia. Yo digo, hazme algo ahora, quítame este dolor ahora, porque ya está, ¿no? Lo mínimo que queremos tener es paciencia. Pero dice que la tribulación produce esto en nosotros, que seamos capaces de ser pacientes. Luego sigue diciendo que esta paciencia que Dios produce en nosotros con las tribulaciones nos lleva a la prueba. ¿A la prueba en qué sentido? Ella prueba nuestra fe. Ella prueba nuestra fe. Cuánto confiamos de verdad en Dios. Y luego esta prueba que Él hace en nosotros nos lleva a la esperanza. Porque la fe aumentada en nuestro corazón nos hace recordar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, esta esperanza no avergüenza. Es decir, tú no estás esperando en algo que llegarás al final y te vas a frustrar. No es esta arena que estamos acostumbrados. Es una roca firme. Si esperamos de verdad en Cristo, como hemos cantado en esta mañana, mi confianza está en ti, Señor. Si nuestra esperanza está de verdad en Dios, allí tenemos confianza, tenemos esperanza en algo que luego no nos avergonzará. No quedaremos avergonzados por, yo estaba esperando en esto. Hago un montón de planes, voy a comprar un piso, anuncio a toda mi familia, ¿no? Y estoy en trámites en el banco para que me dé un préstamo. Y llega al final, no te dan el préstamo.
qué vergüenza, ¿no? Hay que volver a decir a todos, mira, al final, bueno, queda para otra, ya intentaré otra vez, ¿no? Hemos puesto nuestra esperanza en algo que no era, que es cambiante, que no es firme, no es seguro. Y aquí dice que nuestra esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, nuestra esperanza en Dios jamás será frustrada. Y esto no significa que Dios va a hacer las cosas como nosotros nos gustaría que estuviese, sino que Él siempre tiene lo justo y necesario para nosotros, para suplir lo que de verdad necesitamos para estar con Él. Y esto lo vemos en Romanos 8:28, un texto muy conocido, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Un texto que David también nos leyó de esta manera. Yo no sé las tempestades que estás pasando tú hoy. No sé las tempestades que estás pasando en tu vida ahora mismo. No sé las que pasarás esta semana, ni la próxima, ni mañana, ni si las mías, ¿no? Pero una cosa yo sé y estoy seguro, si estás construyendo tu vida en Cristo, Dios permitirá que vengan estas tempestades. Primero, para que tú puedas conocerle a Él más de cerca, para que puedas buscarle a Él y esperar en Él. Y ver que Él de verdad responde. Y ver que de verdad Dios te lleva a buen camino. Él quiere producir algo en tu corazón. La cuestión es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que Dios produzca algo en ti? Porque nosotros parece que sí, pero resistimos al cambio, ¿no? Nos ponemos en una zona de confort y allí queremos estar. No, es así como pienso, así como creo, así como hago, y que de allí nadie me saca, ¿no? Entonces, si mantenemos esta postura en nuestra vida, en nuestro pensar, en nuestro vivir, estamos diciendo a Dios que Dios ya no tiene nada que hacer con nosotros, porque ya sabemos todos, ya somos perfectos. Ahora, lo que Dios quiere, y esto es impresionante, ¿no? De parte de Dios, las tempestades como se escapan de nuestro control. Aunque nosotros quedemos como niños pequeños haciendo pataletas para Dios, ¿no? Diciendo, sí, tú lo haces como yo quiero. Pero nada cambia. Porque en realidad lo que Dios quiere es producir un cambio en nuestro corazón. Entonces, Dios te ama tanto que esas tempestades Él permite que vengan a tu vida para darte la oportunidad de que le conozcas en más profundidad. De que pruebes, experimentes cuánto Dios de verdad te ama y tú no sabes. Cuánto Él te cuida y tú no te das cuenta. Y cuánto Él es poderoso para sostenerte en todas las circunstancias. Isaías 55, versículos 6 y 8 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos compartieron los jóvenes esta mañana, no? Justamente lo que dice aquí. El hijo abandonó, pidió la herencia del padre y lo consideró como muerto. Dijo, para mí estás muerto, quiero la mitad de lo que es tuyo. Se fue, malgastó todo y luego volvió diciendo, bueno, si por lo menos me dejas ser uno de tus trabajadores. Y el padre no solo le perdonó, sino que le abrazó y le restituyó la condición de hijo. Le puso el anillo de la familia en su dedo, le cambió sus vestiduras. Es lo que dice aquí. Si le buscamos a Dios, Él tendrá misericordia de nosotros, porque es amplio en perdonar. El punto habla de un rey presente. La segunda parte, ¿no?, del versículo 38 dice, Maestro,
¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántos se reconocen aquí? Ellos buscaron, llamaron a Cristo, pero ¿fue para qué? Para quejarse. Estoy seguro que ya te ha pasado esto a ti. Viene una gran tempestad, ninguno de tus recursos funciona, ya has intentado de todo, ya has llamado a la madre, al padre, al hermano, al primo, al vecino, ya has llamado a todos y nadie te puede ayudar. Nada te funciona. Y como a nosotros nos encanta controlar todo y tener todo bajo control, nos perdemos aquí. Esto es como una sensación como si nos aplastase, ¿no? Que sentimos que estamos aplastados por la situación. Cuando nos damos cuenta que estamos en esta gran tempestad, ¿qué hacemos? Normalmente nos quejamos con Dios. Decimos, ¿por qué? Tú no dices que me amas. Tu palabra nos dice que tú me amas. ¿Por qué permites que esto pase conmigo? ¿Por qué, Dios? Los discípulos hicieron lo mismo. ¿No tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿cómo puede ser que estamos todos desesperados y tú aquí te estás durmiendo? ¿No ves que vamos a morirnos todos? Decimos a Dios, ¿no te das cuenta de lo que estoy pasando? ¿Es que no me amas? ¿Por qué permites que pase esta situación en mi vida? ¿Por qué te quedas aquí como si estuvieses durmiendo y no haces nada? ¿Acaso no ves que me voy a morir? ¿Acaso no ves que ya no aguanto más? Dudamos del amor de Dios a la mínima, como niños que están haciendo pataletas porque no queremos vivir la situación que estamos viviendo. No queremos pasar por aquello, no hemos elegido estar allí, pero estamos. ¿Y qué es más fácil? ¿Quejarse o cambiar? Quejarse, ¿no? Entonces es lo primero que vamos. Y luego le acusamos a Dios de no amarnos, porque queremos que Él haga lo que traiga una solución ya, porque queremos que haga ya, porque nos duele. Y como nos duele, queremos ya huir de este dolor. Porque el dolor y la falta de controlar nos pone en una situación de vulnerabilidad y en una situación de dependencia. Y no nos gusta reconocer que somos vulnerables. No nos gusta reconocer que dependemos. Todos quieren decir que soy independiente. Que hago todo lo que quiero, cuando me da la gana, y nadie me tiene que decir nada. Soy libre, ¿no? Pero cuando ya no podemos hacer nada, se nos cae todo y decimos, tengo que reconocer que dependo que Dios haga algo. Dios nos pone en estas situaciones donde dependemos única y exclusivamente de Él. O Dios hace un milagro o ya no tenemos una salida. Y la verdad es que no nos gusta esta situación. No nos gusta depender de los demás y no nos gusta para nada esperar. Ahora, fijaros lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hay gente que lee esto y piensa, ¿cómo que Dios no va a hacer todo lo que tú quieres? ¿No? Y no es esto lo que dice aquí. Él nos dará todas las cosas que de verdad nuestro corazón necesita para estar firme, necesita para estar con Él en el mejor lugar que podemos estar. Ahora, la mayor expresión de amor de Dios fue colgar a su Cristo, a su Hijo único en la cruz. Su Hijo perfecto que no tenía pecado, no tenía por qué morir justo, murió por los injustos. Incluso en la Biblia nos hace una pregunta, ¿no? ¿Alguien moriría por una persona buena? Puede ser incluso que se encuentre que sí, pero ¿te morirías? ¿Entregarías tu vida por un asesino? ¿Entregarías tu vida por una persona que hace la maldad? Es que a ninguno de nosotros nos hace ninguna gracia
entregar la vida a una persona que es mala. Pero la Biblia dice que todos nosotros somos malos, porque nosotros pecamos delante de Dios. Y aún siendo malos, Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué mayor expresión de amor hay o puede haber? Y aún así, dudamos de su amor. ¿Cómo no nos dará en Cristo todas las cosas que necesitamos? El versículo 40 dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y yo te pregunto, ¿cómo podemos llegar a dudar del amor de un Dios tan lleno de amor? Y nuestro problema es que queremos que Dios resuelva, o creemos que Él tiene que resolver las situaciones como las resolveríamos nosotros. Porque si yo fuese Él, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado así, no? Otra persona tiene que tomar una decisión y todos tenemos nuestra opinión. Porque si fuese yo, porque si fuese yo, ¿no? Y lo hacemos igual con Dios. Pero aquí no hay quien le pueda ganar. Él es Dios. Nos olvidamos que Él es el creador de todo, Él es el Señor y nosotros somos los que necesitamos aprender a hacer su voluntad. Mientras meditaba en esto, ¿no? En esta falta de fe de los discípulos, mientras venía aquí esta mañana a compartir con David, que me vino una frase en la mente, de estas frases que nos gusta compartir por las redes. Es decir, aquellos que creen en Cristo, no, vamos a empezar por los que no creen, ¿no? Aquellos que no creen en Cristo, la ola más pequeña les puede derrumbar, o les parece la más grande. Ahora, aquellos que creen en Cristo, la ola más grande que pueda venir no les derrumba, porque su fe, su estabilidad, su fundamento no está en la ola, está en el Dios, que es más grande que cualquier ola que pueda aparecer. Como Dios tiene el poder para hacer lo imposible, puedes estar seguro que si Dios no hizo nada para quitarte esta tempestad que estás pasando, es porque Él tiene un propósito con Él. Él tiene un propósito con ello, ¿no? Con la tempestad. Él te quiere enseñar, quiere quebrantar tu corazón para que seas más sensible, para que puedas crecer, para que seas más como Cristo. ¿Ya te has fijado que esta situación que estás pasando te puedes asemejar a un sufrimiento que Cristo pasó? Una vez una familia pasó por un adulterio. Ellos servían en la iglesia. La mujer en su trabajo empezó a relacionarse con un amigo del trabajo, es decir, empezó a construir una amistad más profunda que no debería, ¿no? Y en un día acabaron pecando y se acostaron. Bueno, Dios habló con ella se arrepintió, confesó a su marido, se reconciliaron, pero después de 2 meses vino la noticia: estaba embarazada. Ellos ya tenían 3 hijos. Ahora, este marido que pasó por la tempestad de saber que fue traicionado, pasó por la tempestad de ver que podía acabar su familia, tuvo la gracia de Dios de poder perdonar, pasó por toda esta tempestad, y mientras estaba en este proceso de restauración, ¡zasca!, una gran ola. Ahora su esposa esperaba en el vientre al hijo del fruto del pecado. Entonces él fue a orar.
y decir, Dios, ya no puedo más. No puedo más. Y entonces, mientras él oraba, Dios le dijo en su corazón, ¿no? No fue una voz audible, sino que en su corazón Dios le dijo, ahora puedes entender cuánto yo te amo. Porque tú no eras digno de que yo te recibiese como mi hijo. Tú no merecías que yo te recibiese como mi hijo. Porque naciste en pecado y eres un pecador. Pero yo te recibí a ti. Y como yo te recibí a ti y te amo, tú también tienes amor ahora para dar. Y yo vi este testimonio de este matrimonio después de 3 años de esto, ya con su hijo. Y ellos contando esto y contando con lágrimas, diciendo, pasamos por esta tempestad, pero el Señor ministró nuestro corazón y hemos podido vencer y estamos aquí porque Dios nos ha llevado a entender de que en todo lo que pasa en nuestras vidas, Él está obrando en nuestro corazón. Ahora, amados, no son lecciones fáciles, ¿eh? No son cosas fáciles lo que Dios ministra en nuestro corazón. Yo ni me imagino el dolor que sintió este hermano. Ni me imagino las cosas que pasaron por su cabeza. Por una cosa yo sé, al final él tuvo la disposición de escuchar a Dios y de decir, Dios, yo no sé ya qué hacer, pero yo sé que tú tienes la respuesta. Tú ya hiciste todo lo que está en tus manos. Ya ves que ya hay situaciones que no dependen de ti. Descansa en el Señor. Porque Él está al tanto de todo y sigue a tu lado cuidándote con todo amor que Él tiene. Confía en el Señor y espera en Él. La pregunta de Cristo para ellos fueron, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ellos pasaron todo un tiempo, días, al lado de Cristo. Vieron a Cristo expulsando demonios, sanando enfermos, gente que estaba con lepra, que se le iba la lepra, gente con la mano seca que luego la mano vuelve. Es decir, vieron tantos milagros. Tenían al mismo hacedor de los milagros a su lado, pero no creían en Él. Entonces Cristo les pregunta, ¿cómo es que no podéis creer? ¿Cómo es que no tenéis fe después de todo lo que habéis visto? ¿Y no es lo que pasa con nosotros? Dios ya hizo tantas cosas en nuestras vidas y viene una nueva tempestad y decimos, vale, ahora ya está, ¿no? Como si Dios nunca hubiese hecho nada en nuestras vidas. El Rey presente, aunque parezca que no, el Señor está allí, está a tu lado y te tiene cogido de los brazos en medio de la tempestad. El punto 4 es el Rey que reina sobre la naturaleza. Y esto está en versículos 39, ¿no? Y 40, cuando dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y dice que y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Sabéis esto que hemos visto esta mañana en el estudio? De que poco a poco vamos caminando con Dios y Él va revelando su gloria para nosotros poco a poco. Los discípulos ya habían visto la gloria de poder sanar a enfermos, pero ellos no habían visto la gloria de Cristo y su poder sobre la naturaleza. Y entonces aquí recibieron esta revelación. Aquí pudieron aprender a amar un poquito más a Cristo, porque pudieron ver algo más de Él. ¿Os podéis imaginar esta escena? En un instante se estaban muriendo de miedo.
clamando, Cristo, nos vamos a morir y tú te quedas aquí dormido. Y en un instante Cristo habla y se fue todo. Todo lo revés, ¿no? Lo contrario de una gran tempestad, la gran bonanza. Se acabó. Se fue todo. Fue tan impresionante que dice que ellos temieron con gran temor. Antes estaban temiendo al ver la autoridad de Cristo, pero ahora estaban temiendo con gran temor. Se les añadió algo en el corazón porque recibieron una nueva revelación de quién era Cristo. Y fijaros que Mateo 10:28, Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. No tengan miedo de la gente que es como vosotros, que lo máximo que pueden hacer es matar vuestro cuerpo, quitaros la vida. Mas el alma no puede matar. Entonces Cristo dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es el único que puede hacer esto, es Dios mismo. Hay gente que vive una vida sin temer a Dios, sin tener a Dios en cuenta en su vida, en su caminar, en su día a día. No tiene a Dios en cuenta. Incluso hay mucha gente que usa el nombre de Dios y habla un montón de cosas feas. Ahora, lo que dice temer a Dios no es tener miedo, ¿no? Igual, yo estaba en un ensayo del coro gospel allá en Girona y una persona habló de esas cosas, unas palabrotas así, ¿no? Y usando el nombre de Dios, y uno que estaba al lado le dio un codazo y dijo, no diga esto que te va a caer un rayo en la cabeza y ya verás cómo te va, ¿no? No es un miedo así de como si Dios fuese un viejo que estuviese sentado ahí en el trono mirando a ver quién hace algo malo, ¿no? Y le envió un rayo y le fulminó ahora. No, esto es cuento de niños, ¿no? Dios no es así. Ahora sí es cierto que Él tiene poder para destruir nuestra alma y enviarnos al infierno. Entonces, este temor no es un miedo de Dios, sino es reconocer el poder que Él tiene. Reconocer, respetar que Él es el Creador, es honrarle a Él, por lo menos escuchando los consejos que Él tiene para darnos, conociendo su palabra, incluso reconociendo que Él es el único que puede, de verdad, destruir nuestra alma y enviarnos al infierno. Porque el infierno, a pesar de que hay gente que piensa que es la casa del diablo, ¿no? Piensa que Él está ahí con los muebles y la casa, el calderón aquel, ¿no? Cocinando, ¿no? La olla gigante esta. Piensa que el infierno es la casa del diablo, que está ahí disfrutando, diciendo, ay, que venga más gente para acá, ¿no? Pero no es así. La Biblia dice que el infierno es el castigo eterno al diablo porque él se rebeló contra Dios. Y es el castigo eterno para todos los que viven sin Cristo, ¿no? Y aquí donde viene el quinto punto y el final, ¿no? Que ya vamos al final de la predicación, que habla sobre la mega tempestad y el rey. ¿Sabe cuál es la tempestad más grande, la mega tempestad que el ser humano tendrá que pasar? Cada uno de nosotros pasaremos por allí. Después de que cada uno de nosotros se muera, tendremos que estar delante del trono de Dios y Él va a decir, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho de bueno para merecer estar aquí en mi presencia y poder pasar y estar en el cielo? Y uno puede decir, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Bueno, yo solo te pido lo siguiente. Imagínate que estás volviendo de tu trabajo, caminando por la calle y ves que hay una casa donde todos están abajo cenando, tranquilos, disfrutando, ¿no? Los padres con sus hijos están ahí jugando, los animales de estimación, pero ves que la parte de arriba de la casa se está incendiando. ¿Qué harías tú? Bueno, ya se enterarán. No, ¿verdad? Empezarías a dar en la puerta a decir, que vosotros estáis ahí tranquilos, pero no veis que se está quemando esto, se puede caer todo sobre vosotros y vais a morir. ¿Sí o no?
Entonces, cuando Cristo nos habla del infierno, cuando Cristo nos habla sobre la ira de Dios y que estaremos delante del trono de Dios, lo que Cristo quiere hacernos es decir, vosotros estáis viviendo una vida tranquila, relajada, como si nada, pero vais a pasar por esta tempestad. ¿Y qué estás haciendo? ¿Cómo vais a llegar allí? ¿Qué tendréis para ofrecer? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, en realidad estamos amando y declarando que amamos a las vidas que estamos anunciando, que todos vamos a pasar por esta tempestad. Y solo hay una manera de librarse de esta tempestad. Solo hay una manera de librarse de la ira de Dios que Él va a destinar allí, porque Dios es un Dios justo. Allí no nos servirá con decir, bueno, yo hice cosas buenas. Él va a decir, vale, ¿y todo lo malo que has hecho qué? Delante del trono de Dios no habrá excusas. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tendrás para ofrecerle a Dios en aquel día? La Biblia nos enseña que si fallamos en solo uno de los mandamientos, ya habremos fallado en todos. Y esto parece muy fuerte, ¿no? Pero la realidad es que no somos conscientes de la santidad de Dios. Entonces, porque no somos conscientes de cómo Dios es santo, nos parece muy fuerte. Pero en realidad es que Él es santo. Entonces, una pizca de pecado en nosotros ya es todo para hacer separación entre nosotros y Dios. Entonces, yo te pregunto, ¿alguna vez ya mentiste? ¿Alguna vez ya usaste el nombre de Dios en vano? ¿Ya blasfemaste contra Dios? ¿Ya miraste a una persona con lujuria? La Biblia dice que por ello, por nuestros pecados, somos blancos de la ira de Dios. Esta ira de Dios es la gran tempestad que todo ser humano tendrá que afrontar. Pero, siempre hay los peros en Dios. Hay una gran noticia. Hay una gran noticia. ¿Y cuál es la gran noticia? Que Dios envió a Cristo para que Él pagase, para que Él soportase la ira de Dios por nosotros. Entonces, imaginad una gran tempestad y Cristo está allí en la cruz y Él aguanta toda la presión de la tempestad y te deja en un lugar seguro. Es esto lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Imagínate tú que tienes un montón de multas porque te has pasado de la velocidad, ¿no? De los límites de velocidad, y tienes que pagar un montón de multas y estás allí porque si no, no puedes salir con tu coche. Lo han dejado en el garaje, ¿no? De la policía. Entonces llegas para pagar las multas y te dicen o las pagas o nada. Y cuando estás ahí buscando la manera de pagar, luego viene el policía y dice, oye, pero estas ya están pagadas, ya te puedes ir. Y dices, ¿y esto cómo? No, alguien te lo ha pagado, ya te puedes ir. No, a nosotros no nos pasó. No nos pasa esto, ¿verdad? Aquí no nos pasa esto. Pero esto es lo que Dios hizo. Nosotros merecíamos la condenación porque hemos hecho lo malo. Pero Él envió a Cristo para que Cristo pagase nuestra deuda y así nosotros pudiésemos salir liberados de la deuda. Y así Dios sigue siendo justo porque alguien pagó. ¿Sí o no? Alguien pagó porque se tiene que pagar. Pero quien pagó fue aquel que tiene poder incluso sobre la muerte. Entonces Cristo pagó el precio de nuestros pecados y a través de Él nosotros tenemos vida. Entonces, la palabra de Dios dice que ¿cuál es el precio del pecado? La muerte. Es la muerte eterna es el precio de nuestro pecado. Y este pecado Cristo lo pagó. Esta deuda Cristo la pagó en la cruz. Y la canceló, dice en Colosenses, ¿no? Como hemos estudiado. Entonces, la buena noticia es que en Cristo ya no debes nada a Dios. En Cristo llegarás en el día del juicio, y Dios te dirá, ¿qué me tienes para pagar tu deuda? Y tú le podrás decir, Dios, yo en la verdad no tengo nada de mí mismo, pero Cristo pagó mi deuda. Por Él
yo puedo estar en tu presencia. Esta es la buena noticia del Evangelio. Esto fue lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Ahora lo que Él espera de ti es que reconozcas que eres un pecador, eres una pecadora y que necesitas a que Cristo te salve. Necesitas que Cristo sea que va a aguantar la ira de Dios en contra de tu vida, porque Él pagó el precio de tus pecados, para que tú puedas salir libre, con la deuda pagada. Es que es tan bueno que dudamos de ello, pero es así. Entonces, en esta mañana, lo único que necesitas hacer es ir a Él en oración y decir: Señor, yo me arrepiento por la manera que estoy viviendo. Hoy yo reconozco que soy pecador, hoy reconozco que soy pecadora. Hoy puedo ver que yo no tenía nada para ofrecerte, que sea de verdad puro, bueno. Porque la maldad que yo tengo, el pecado que yo cometo, no puedo compensar con las cosas buenas que intento hacer. Pero yo entrego mi vida a ti hoy y te recibo como mi Señor. Y quiero vivir por ti. Quiero poder disfrutar de este regalo que tú me das, que es que Cristo pague el precio de mis pecados. Quiero disfrutar de este regalo que tú me das y disfrutar de que Cristo pagó el precio de mis pecados. Y quiero poder ser recibido como hijo tuyo, como hija tuya. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si el Espíritu de Dios habló a tu corazón en esta mañana, habla esto a Dios, habla esto al Señor. Si al final quieres hacer esta oración pero no sabes cómo hacerla, puedes hablar conmigo al final de la reunión. Pero si el Espíritu de Dios habló a tu corazón y te das cuenta que no estabas construyendo tu vida en Cristo, no estabas construyendo tu vida en un alicerce, en un fundamento que fuese firme, y ahora te das cuenta que no tendrías nada para poder salir de esta gran tempestad que es estar delante del trono de Dios al final de todo. Si te das cuenta que Cristo entonces te proveyó la solución, pagó el precio de tus pecados, lo único que necesitas decirle es: Señor, ahora lo veo. Antes no podía ver la maldad de mi corazón, pero ahora la veo. Antes no podía ver tu amor en Cristo Jesús, pero ahora lo veo. Y yo te pido: recíbeme, Señor, como tu hijo, como tu hija, y enséñame a vivir para ti, Señor. Si te has dado cuenta también en esta predicación que estabas luchando y haciendo pataletas con Dios en las tempestades que estás viviendo, y lo único que Dios te pregunta en esta mañana es: ¿por qué? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué no crees? Tú le puedes decir: Señor, perdóname, aumenta mi fe. Perdóname por querer que tú hagas las cosas de la manera que las haría yo, o de la manera que pienso que tú las tienes que hacer, Señor. Perdóname por olvidarme que yo soy el siervo y tú eres el Señor. Que tú eres aquel que manda. Tú eres aquel que tiene el control sobre todo. Y quiero rendir mi corazón a ti en esta mañana y pedir: Señor, enséñame, háblame, ministra en mi corazón lo que tú quieres ministrar. Llévame a aprender lo que tú me quieres enseñar. Yo quiero ser como Cristo y sé que estas circunstancias trabaja mi corazón para que yo pueda ser más semejante a Cristo. Y cuando yo me resisto, estoy resistiendo, estoy como que queriendo impedirme a mí mismo de poder ser más semejante a Cristo. Pero no me daba cuenta antes, Señor. Ahora lo entiendo. Y te pido, Señor, ayúdame a que me pueda rendir. Yo quiero rendirme a ti y entender que tú tienes el control sobre mi vida, que todas las cosas me ayudarán a bien. Y quiero tener mi corazón en paz para poder escuchar tu voz y decirte: heme aquí, Señor. Cambia mi corazón. Enséñame a amarte, enséñame a buscarte, enséñame a conocerte más.
Porque quiero construir mi vida en ti. Mi esperanza, quiero que esté en ti. La esperanza de mi vida, la esperanza de mi corazón, quiero que esté en ti, Señor. Vamos a decir una vez más al Señor, ponte de pie, vamos a decir: construiré mi vida en tu amor, allí